los distintos sectores que integran el frente, con las independientes también, pero tratar de armar un colectivo en donde podamos reflexionar sobre estas cosas y fortalecer argumentos además. Yo creo que esa ha sido una práctica bien interesante para tener argumentos políticos para construir una agenda de derechos que tienen que ver con las propuestas programáticas, tanto estemos en el gobierno como estemos en la oposición, la profundización de la inserción igualitaria de esa mitad de la población que tiene mayores vulnerabilidades, que es diversa, que eso es otra cosa importante, aprender a aceptar las diversidades y que quizás algunas tenemos privilegios que otras no tienen y que tienen muchas más barreras para insertarse como ciudadanas en igualdad de condiciones para recibir los servicios de calidad o insertarse económicamente con autonomía, etc. Entonces, en primer lugar, el análisis en cada situación, ya sea en un gobierno departamental, en el gobierno nacional o en la oposición, o en los gobiernos municipales, ¿no? En las estructuras, pero hacer el análisis de cuáles son los problemas y, como hacemos generalmente en la izquierda, como militantes políticas, hombres y mujeres, es sistematizar el problema marco, digamos, político. Es decir, las mujeres tenemos este problema, pero está inserto en esta otra problemática. Por eso el análisis de los temas de coyuntura es muy importante, porque nosotras no podemos solamente quedarnos con el análisis de la problemática concreta que tenemos las mujeres y que a veces es muy dolorosa por temas de violencia, de acoso, etcétera, sino que lo tenemos que insertar en las propuestas que hemos hecho, en la legislación que hemos logrado concretar, que es garantía para el ejercicio de derechos, y eso traerlo a la reflexión, porque si no nosotras no, en la reflexión militante, digo yo, en los comités, en las departamentales, si no, no cambiamos el sentido común, que es en general la mayoría es muy tradicional, porque bueno, se hizo siempre una determinada escala de valores, sobre todo por parte de la concepción de derecha, pero que nosotros participamos muchas veces de esas escalas de valores conservadoras. Ahora, por ejemplo, discutiendo con la ley de urgente consideración y los artículos que tienen que ver cada uno con distintos temas, ¿no? El tema de la seguridad y de la flexibilización de la seguridad y eso cómo influye en la vida cotidiana es un tema que nosotras lo manejamos muy bien, porque sabemos qué es lo que pasa, nos da miedo cuando nuestros hijos adolescentes salen a la calle porque ahora hay una flexibilización de definir quién es el que está cometiendo un delito, quién es un problema para la seguridad. Bueno, ese tipo de temas me parece que son las que nosotras podemos incorporar desde una perspectiva de mujeres feministas que estamos luchando contra esa concepción patriarcal de un Estado patriarcal que es digamos, la cultura del sistema capitalista, que es el uso de las personas y que por lo tanto también usa a las mujeres, como hemos denunciado siempre y como se ha denunciado desde la perspectiva de izquierda marxista, el uso de mano de obra que está ahí de reserva y que es fácil de utilizar porque culturalmente es utilizable y porque tiene muchas vulnerabilidades económicas. Entonces, las mujeres estamos ahí, somos la mayoría de esas y de ellas, y de las mujeres dependen los chiquilines. Por eso, cuando nosotros sentimos hablar de la infantilización de la pobreza, siempre decimos no, no es infantilización de la pobreza, es
la familia, son las mujeres jefas de familia, las que tienen hijos y las que están vulnerables económicamente y por lo tanto toda la familia esa tiene vulnerabilidades. Me parece que son ese tipo de temas en los que nosotras tenemos como que fortalecernos, reflexionar e ir armando una agenda de discusiones que tenemos que ir dando para ir cambiando la cabeza de nuestra fuerza política, que nos cuesta mucho, porque bueno, hay una práctica dentro de la construcción de los partidos políticos y la izquierda no ha sido ajena a eso, que son prácticas de dominación. El poder político también se compite y la política es competencia. Entonces, la reflexión de cómo nos situamos quienes tenemos mayores vulnerabilidades, quienes recién llegamos a esa competencia, además no solamente para competir personalmente, sino para tener una visibilidad, sino porque queremos cambiar cosas muy de fondo. Entonces, me parece que el estar juntas, como en este caso ustedes están iniciando esto, digamos, de juntarse a través, aunque sea virtualmente, ir definiendo acciones, yo creo que además nosotras nos fortalecemos en definir cuestiones concretas, es decir, podemos todas tener distintas inserciones, estar insertas en distintos temas según, digamos, estemos trabajando, nuestra inserción sindical, nuestra inserción social, etcétera, pero tener claro qué cambio queremos hacer en cada una de esas cosas y que lo tengamos en la agenda y después cada una pondrá digamos, las acciones que hay que desarrollar prioritariamente. Me parece que es un ejercicio político de cambio. No vinimos nada más que para reflexionar teóricamente. Para eso tenemos a las académicas de izquierda que nos ayudan tanto para investigar, para definir cuestiones que sean argumentos fuertes para nosotras, para debatir cuando queremos hacer un cambio y queremos demostrar con números las debilidades en la población y especialmente en las poblaciones más vulnerables y utilizarlo como argumento, pero nosotras tenemos que tener una agenda que nos ayude a ir viendo y analizando, bueno, cuáles son los problemas que tenemos, cómo desarrollamos un discurso, cómo nos acercamos a la gente, cuáles son las mejores estrategias. El Frente ha tenido carencias en ese sentido. Yo pienso como feminista y una feminista política que la vida cotidiana es lo que importa cuando uno quiere hacer cambios de fondo y hay que llegar a través de lo que le pasa a la gente en el día a día. Y me parece que eso nos falta a veces porque volvemos a la cuestión tradicional de que hay temas macro que deberían importarle a todo el mundo. Sí, le importa a todo el mundo que tiene conciencia, que tiene posibilidades de analizar las cosas, pero eso no es el grueso de la población. Y yo creo que parte de la autocrítica que tenemos que hacer es justamente que nosotras hemos desarrollado una práctica mucho más de diálogo cotidiano, de educación popular, digamos, que es algo que tenemos que discutir en el frente, discutir en nuestros comités, discutir con la militancia y los compañeros sobre todo, porque bueno, es una debilidad que nosotras podemos aportar muchísimo en eso y bueno, quería dejar estas reflexiones que me parece que pueden servir, no es una cosa muy sistemática, pero bueno, podemos aportar después más sistemáticamente en otros temas, pero creo que es una de las reflexiones que está bueno que hagamos las mujeres frente amplistas que estamos en la militancia. Muchas gracias, Margarita.
Muy buen resumen, y aparte estuviste en los 12 minutos como si hubiese tenido un reloj adelante. Continuamos, las preguntas las vamos a realizar todas al final, compañeras. Las vamos tomando, las vamos uniendo. Capaz que alguna de las compañeras que está exponiendo tiene que salirse antes, pero bueno, veremos cómo las respondemos. Marisa, te damos la bienvenida. ¿Dónde estás, Marisa? Ahí te tengo. Bueno, un gustazo, realmente. Me encantó conocer de este espacio y por supuesto, bueno, todo lo que sea intercambio, diálogo y poder tener elementos para generar agenda política me atrae muchísimo. Así que gracias por la invitación. Me plantearon una tarea que bueno, no es de las que tengo más entrenamiento, que es el análisis de los proyectos de ley. Siempre son áridos, o por lo menos para los que venimos del palo de lo social, el poder desentrañar lo que se esconde detrás de la letra de esos proyectos. Ese es un tema que ayer Margarita, en otra reunión, hacía referencia a cómo de alguna manera el patriarcado se afianza en los aspectos normativos, ¿no? Cómo a través, cómo de alguna forma mandata y congela elementos que están muy arraigados milenariamente en la cultura y que se van expresando de acuerdo a los cambios sociales, económicos, políticos, a través de eso que hemos tenido en la agenda de las mujeres y en la agenda de la niñez y la adolescencia, en los años que fuimos gobierno, donde efectivamente se lograron, yo diría, algunas hazañas, porque no son temas que estuvieran tan claros en la agenda de la izquierda, y que fue a partir de la movilización, de la lucha, de poder generar acuerdos y consensos con los distintos grupos organizados de mujeres a lo largo y ancho del país, pero que fundamentalmente, y en la mayoría de los casos, básicamente en la agenda de las mujeres, tuvieron que ver con la movilización y la lucha. Yo creo que ese ejemplo para nuestro país, lo que fue la aprobación de la ley del aborto, en contra del aborto, la ley de interrupción del embarazo. Eso, para mí creo que fue una gesta de la militancia social y política, y que hoy también está en juego. Entonces yo no sé bien cómo respetar los 12 minutos o los 15 minutos, pero me hice un esquemita muy chiquito, tratando de reducir algunos de los temas que seguramente van a tener que estar en discusión más profunda, que están vinculados a dos proyectos de ley que fueron presentados casi simultáneamente, que están vinculados al tema de la tenencia compartida. Hay un proyecto que es de corresponsabilidad en la crianza, presentado por Asiaín, por Abreu y por Bianchi. Esto retoma y amplía lo que fue el proyecto de ley presentado por la calle Pou en la administración anterior, que había quedado en archivo. Lo resurgen, lo amplían y lo colocan como un tema que de alguna forma, por otra parte, está en una comisión muy compleja y muy dura, que es la de Constitución y Legislación, que eso también hace a la complejidad del debate, más desde el punto de vista de los derechos. Voy a tratar de ver si puedo explicarme, no estoy del todo seguro. Y el otro proyecto es la tenencia compartida responsable, presentada por Domenech, Lozano y Manini Ríos. Estos dos proyectos, de alguna forma, nosotros creemos que se van a tratar de compatibilizar, y tiene aspectos sumamente complejos, delicados, y desde mi punto de vista, un retroceso brutal en torno a lo que tiene que ver con los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes y también de las mujeres. Entonces yo traté de ordenar la intervención en punteos,
en cuatro puntos. Uno de ellos tiene que ver con cuáles son los derechos que están en juego y cuáles son los derechos que podrían retroceder de aprobarse estos proyectos. ¿Qué es lo que se consagra si se aprueban estos proyectos? ¿Cuál es la complejidad del debate? Y en cuarto punto, que es de alguna manera el punteo más desarrollado, ¿por qué debemos dar una batalla política y social contra estos proyectos? Que no va a ser por orden de importancia. Entonces, en esos cuatro ejes voy a tratar de concentrar estos minutos. Por lo tanto, va a ser lluvia de ideas. En relación a los derechos que están en juego, acá podemos hablar del derecho a la integridad física, emocional, patrimonial, el derecho a la salud, el derecho a la educación de los niños y niñas, el derecho al cuidado, consagrado por la Ley Nacional Integrada de Cuidados, el derecho a ser escuchados y escuchadas, el derecho a la autonomía progresiva. El derecho, en realidad, el derecho más esencial, consagrado de forma muy reciente a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, y anteriormente en el año 89 a través de la promulgación de la Convención de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que es el derecho de los niños a ser personas. Eso de ser sujetos de derechos en la historia de la humanidad tiene apenas 30 años. Y en la historia de nuestro país, apenitas más de 15. Es decir que recién cuando estamos empezando a desplegar un cambio paradigmático en la sociedad, de considerar a los niños portadores de derechos, pero fundamentalmente velar por el interés superior, aparece esto, y ahora vamos a ver cómo y qué representa. Y el tercer elemento, y no es restrictivo a los derechos, pero que tiene un capítulo muy particular en relación a la brutal regresión, es vinculado al derecho a una vida libre de violencias. Desde mi punto de vista, estos proyectos pretenden doblegar a las mujeres. Son proyectos que de alguna manera quitan aspectos que son esenciales en los procesos de vida de la mayoría de las mujeres de nuestro país, y que vamos a ver con algún ejemplo de algunos de los artículos, cómo de alguna forma doblegan lo que ha sido la trayectoria compleja y difícil de aprobación de las leyes por una vida libre de violencia. Exponen, por otra parte, a un extremo riesgo de vida, un extremo riesgo desde las situaciones que tienen que ver con las violencias a las propias niñas, niños y adolescentes. Este es el conjunto, de alguna manera, no restrictivo de derechos que nosotros consideramos que están en juego. Segundo punto, ¿qué es lo que se consagra si se aprueba? Desde nuestro punto de vista, por supuesto, ¿no? Nosotros creemos que acá hay, de alguna forma en estos proyectos, es un paso que queda establecido y consagrado en la legislación de las concepciones más conservadoras de la Iglesia Católica a través de la expresión del Opus Dei. Esto tiene una matriz muy fuerte en lo que es el proyecto del Partido Nacional, más regresivo aún que el de Cabildo Abierto, para que se den una idea, y también de las iglesias evangelistas pentecostales. Básicamente, nosotros hemos tenido en la marcha del 8 de marzo algunos ejemplos de cómo se está militando desde el punto de vista social a través de estos aspectos que están de alguna manera vinculados a la ideología de género, o sea, lo ponen en la bandera de la ideología de género, y que este es un proyecto que de alguna forma es un pilar en relación a esta temática. Y por otra parte, porque también, esto desde mi punto de vista, es la forma de consagrar en la legislación, y por lo tanto el ingreso, que ya tenemos algunas juezas, jueces, defensoras, defensores, fiscales, que están utilizando el síndrome de alienación parental, pero esto es de alguna forma la consagración del síndrome de alienación parental en el marco del derecho. Por lo tanto, consideramos que esto
hace un tema absolutamente sensible y grave para los derechos de la niñez y la adolescencia. Solamente este último punto daría para poder conversar, no lo vamos a hacer hoy, qué es o qué representa, seguramente muchas de ustedes han trabajado en estos temas, qué representa el síndrome de alienación parental, un mecanismo que nosotros decimos es de consagración, muchas veces de la tortura de los niños, de las niñas y los adolescentes. En tercer lugar, ¿cuál es la complejidad de este debate? Primero, que no son temas que estén en la agenda política como prioridad. Eso, temas de niñez, de adolescencia, de género, y más en un marco de una complejidad sanitaria, social, económica, política, como que la que estamos viviendo, pueden quedar desdibujados en todo lo que implica la complejidad de poner en agenda este debate. Pero por otra parte, porque es una letra mentirosa, es una letra que utiliza banderas que de alguna forma fueron llevadas adelante y consagradas por los movimientos de mujeres y por las organizaciones de la niñez y la adolescencia, porque pretenden justificarse en temas, vaya si han sido temas de debate para lo que ha sido la agenda de género, que es el tema del reconocimiento del trabajo no remunerado, del tema de la posibilidad de generar procesos de igualdad para la doble y la triple jornada de trabajo de las mujeres, en la necesidad de que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres también tenga el cuidado de los niños, de las niñas y los adolescentes, de los hijos, de forma igualitaria, y por lo tanto utilizan, no solamente utilizan mecanismos internacionales como las convenciones en su exposición de motivos, sino también en el desarrollo de sus argumentos. Y eso lo hace de alguna forma en el relato nuestro de una complejidad, digamos, desde mi punto de vista, superior. Es decir, tenemos que armar un relato que contravenga algo que fue nuestra propia agenda, como la corresponsabilidad en el cuidado, como el tema de que los padres se hicieran cargo del cuidado de los niños y se pudiera distribuir la jornada de trabajo y la jornada también de las posibilidades del desarrollo de las mujeres en su plenitud, también en su recreación y en su ocio. Y el cuarto punto, y acá sí voy a tratar de ser puntero porque ya creo que me pude haber ido de tiempo, pero está vinculado a por qué debemos dar una batalla. Beatriz, ¿me estabas haciendo alguna señal? Está sin micrófono, no se escucha. Perdona, no, que te quedan 2 o 3 minutitos para redondear y extendemos un poquito porque está muy interesante. ¿Puedo pedir una prórroga un poquito de 3 minutitos? Porque me quedo corto. Por eso te digo que continúes porque está muy interesante, lo que necesites está bien. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿por qué debemos dar una batalla política? Y voy a tratar de referirme así en titulares para después discutir. No están por orden de importancia. Todos son importantes, pero al final voy a hacer referencia al tema de la violencia. Primera cosa, la tenencia compartida ya existe. Eso existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, existe en el artículo 34, que es el que se pretende modificar en estos proyectos de ley. Se la agarraron con ese artículo, desarrollarlo no lo voy a hacer, pero básicamente lo que hace el proyecto del Partido Nacional es, en el primer artículo de propuesta de ley, lo que hacen es una explicación que amplía o que pretende ampliar ese concepto, pero que en realidad no aporta a lo que después vamos a argumentar que son aspectos que están detrás de esto, ¿no? Entonces, la tenencia compartida ya existe, la posibilidad existe cuando, de alguna forma eso está establecido, todas ustedes de forma directa o indirecta han vivido
o han visto amigas, hermanas, todo lo que representa una separación de una pareja con hijos y el ponerse de acuerdo en relación a cómo va a ser el cuidado de los chiquilines. El cuidado y la responsabilidad de que los chiquilines puedan llevar adelante. Entonces, no es una cosa que se pueda decretar, y estos proyectos de ley lo decretan. Entonces, primero existe, y por lo tanto ahí está la primera grande. En segundo, hay un tema que es gravísimo, y es que si no hay acuerdo entre los padres, las madres, la tenencia compartida pasa a ser preceptiva. Es decir, si no hay acuerdo, hay tenencia compartida. Es lo radicalmente opuesto a lo que se requiere en un proceso de definición que va a pasar con los chiquilines y cómo cuidarlos, cómo asegurar sus derechos. Es lo radicalmente opuesto. Tercero, esto lleva a que no se tenga en cuenta, y es un porqué también, ¿no? ¿Por qué no se tienen en cuenta las condiciones particulares de vida de los chiquilines? Que podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero ¿dónde está su lugar? ¿Dónde se siente seguro o segura? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el liceo? ¿Cómo generar esa cuestión partida de que te vas la mitad con tu padre, la mitad con tu madre, o se aseguran cuestiones que en definitiva generan, y fundamentalmente cuando no hay acuerdo de los padres, porque también conocemos situaciones en las cuales se pueden llegar a acuerdo, y los chiquilines no sufren eso de estar un tiempo en un lado, un tiempo en el otro. Pero justamente en ese proceso delicado de cuidado de lo emocional, de lo que tiene que ver con el cuidado de su salud, con el cuidado de todo lo que son, ¿dónde están los amigos y amigas? ¿Dónde ellos tienen su mundo de relación? Tal vez lo puedan construir en las dos casas, pero no siempre, porque ahí están los contextos de vida de los padres y de las madres. Entonces, ninguno de estos dos proyectos, y ahora vamos a ver el otro, tienen en cuenta las situaciones especiales, específicas, por las cuales hoy está velando el Código de la Niñez y la Adolescencia y las leyes posteriores. En cuarto lugar, porque la vida de lo que es la realidad del proceso de desarrollo de un niño, de una niña, no tiene que ver con la cantidad de tiempo, tiene que ver con la calidad del tiempo, tiene que ver con ese precioso tejido de cuidar, de querer, de acompañar, de respetar. Entonces, esa cuestión de que hacia lo cuantitativo, de cuántas horas o cuántos días voy a estar con los chiquilines, es una gran estafa. Y eso también lo sabemos. Cuántas mujeres han tenido que criar sus hijos con largas jornadas de trabajo y hacerse cargo sola de los chiquilines y poder brindar aspectos que son esenciales en los procesos de su desarrollo. Quinto, pretende fundamentarse el derecho de los padres cuando en la legislación vigente, o sea, acá hay una defensa muy acérrima del lugar del padre, que a mí me parece perfecto que de alguna manera se trabaje en la corresponsabilidad y que los varones, por suerte cada vez más, están haciéndose cargo del cuidado. Pero parecería en estos proyectos que se pone en juego la patria potestad, o que se podría poner en juego el tema de la guarda de los chiquilines. Eso radicalmente no es así, porque ya está consagrado y porque de alguna forma se pueden perder los derechos, pero no las obligaciones. Ni siquiera cuando se pierde la patria potestad se pierden las obligaciones. Entonces, esto también hace a una profunda estafa. Se centra en los derechos de los adultos. Se vuelve a la situación del paradigma irregular que fue de alguna manera superado a través de la Convención de los Derechos del Niño y a través del interés superior y de la protección integral. Esto realmente, si hay algo que, leyendo los dos artículos, quienes no están, quienes desaparecen radicalmente, son los chiquilines. Y esto es el tema
lleva a otro porqué, que es un principio de la Convención, es uno de los derechos de la Convención, pero también es un principio y que es preceptivo, y que es su derecho a ser escuchado, a ser oído, a participar de su propia vida. Esto es el centro, el meollo sustantivo de la Convención de los Derechos de la Niñez, y las leyes posteriores que hemos aprobado están centrados en esto, en reconocer a los chiquilines como personas desde el primer minuto que nacen. Porque los niños no solamente se expresan con palabras, no solo se expresan si pueden hablar y explicar, se expresan de múltiples maneras. Y eso es lo preciado y lo sensible que por otra parte nos faltó mucho tiempo en nuestra agenda para poder ampliarlo, para poder darle lugar, para poder efectivamente reconocerlos y no volver a lo que establece esto y otros proyectos, que es a lo que conceptualmente se llama la situación irregular. Es decir, ver a los niños por sus problemas, ver a los niños por sus vulnerabilidades, ver a los niños por las infracciones. Es decir, esto viene es preconvención, y hoy, tanto en estos proyectos como en las políticas que se están llevando adelante, que desde mi humilde opinión se están judicializando las situaciones de la infancia y la adolescencia, es lo que de alguna manera está en cuestión. Y es el darle lugar a los niños, reconocerlos como personas, reconocerlos en igual, y no en la palabra, sino en los hechos reales, porque además el mundo cambió, el mundo de relación cambió, y somos los adultos los que tenemos que darnos cuenta que ya la realidad del tema de la autoridad está quebrada en el mundo, en el mundo adultocéntrico. Los chiquilines tienen conocimiento y tienen saberes que muchas veces nosotros no tenemos. Eso es un cambio paradigmático para la relación de los adultos con los niños. Y eso es lo que de alguna manera también desaparece, porque acá los que deciden son los jueces y los padres, y nada más. Me voy a centrar en lo último, creo que me quedan 2 puntos más. Bueno, otro punto es el tema que lo encubierto acá: cuando hay tenencia compartida, no se define la pensión alimenticia, o queda desdibujada. Entonces acá hay un tema patrimonial que no voy a desarrollar porque no me da el tiempo, porque quiero concentrarme en 2 o 3 cosas de la violencia, que es el tema más complejo, pero en definitiva el tema de la situación de cubrir materialmente. Yo pedí un informe que todavía no la pude leer, que hay que buscarlo. Esta es la parte más difícil para poner en el debate, pero de alguna manera es sustantiva, y es el tema, durante el Frente Amplio se legisló en relación a las responsabilidades vinculadas a las pensiones alimenticias, ¿no? Acá, bueno, yo por acá tengo la ley, después se las comento, que es la ley, la modificación del subsidio por maternidad y fijación del subsidio de la paternidad, es la ley 19.161 de 2013, y después la de los deudores, los deudores alimentarios. Ahí hay algunos informes que son muy interesantes y que demuestran que uno de los temas donde el poder del patriarcado se afianza es en restringir todo lo que tiene que ver con asegurar el tema patrimonial para los niños, ¿no? No para las mujeres, para los niños, que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Bueno, y voy a lo último, que tal vez es lo más sensible y lo primero, y que está vinculado al tema de que estos proyectos favorecen a los hombres violentos. Estos proyectos están de alguna manera muy enrabados, y no sé, ahí la lectura, las compañeras tal vez bueno, van a tener la posibilidad de escuchar en las comisiones, ¿no? A los Stop Abuso, a los No Toquen a Mis Hijos, a todos esos grupos que ya pidieron entrevista en la Comisión de Constitución y Legislación,
que son de alguna forma los que han llevado parte de esta agenda y se han encadenado en los juzgados y que están estrechamente, son movimientos internacionales, son movimientos que cobran fuerza a través de las iglesias pentecostales, pero cobran fuerza también a través del Opus Dei, y cobran fuerza básicamente, históricamente, y eso hay bibliografía profusa, en relación a que son llevados adelante por los propios abusadores. Es decir, el surgimiento de estos grupos están en la base, y hay evidencia empírica, de que están dados por abusadores sexuales y maltratadores. Y esto, les decía que el tema de la violencia es un retroceso espeluznante después de haber aprobado las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia hace relativamente poco, que amplía todo lo que es el tema de la protección de los chiquilines, y la Ley de Violencia de Género, que tiene capítulos específicos en relación a la violencia de los niños. El proyecto del Partido Nacional, que es realmente insólito, absolutamente insólito, miren, le voy a leer el artículo 3, una parte, porque el artículo 3 es el más largo, que cambia el CNA, el artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia número 35, que dice: la mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternado y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado. Por parte del tribunal, estoy leyendo pésimo, pero por parte del tribunal competente de conformidad con el artículo 37. En caso de aplicarse las medidas cautelares previo al dictado de las sentencias, deberán estas respetar el derecho del denunciado a las visitas en las modalidades que garanticen el interés superior. Esto, lo del interés superior, por supuesto, se lo metieron en la oreja desde el principio. ¿Qué está diciendo esto? En los temas de violencia, donde nuestro país ha hecho una experiencia relativamente reciente históricamente, pero donde el tema de lo cautelar, que logramos colocarlo en el derecho de familia a través, en primer momento en el 2004 con la Ley de Violencia Doméstica, pero que luego se fue consagrando en las posteriores legislaciones, es el derecho, la cautela es la previa protección, existe para el patrimonio. Cuando hay problemas de plata, lo primero que se hace es cautelar los bienes. Bueno, en el derecho de familia, este tema es esencial, es como el punto nuclear. Básicamente, porque todas sabemos, este tema ha sido un tema de agenda muy fuerte de las mujeres frente amplistas, que tiene que ver con que la violencia no siempre es posible de probarla. No siempre es posible probarla en las mujeres, cuando es violencia emocional, cuando la mujer no está rota de arriba abajo, e inclusive si está rota de arriba abajo, no siempre es del todo viable establecer la prueba, y ni que hablar en los niños y las niñas y las adolescentes. Acá, si hay algo que nosotros mismos tuvimos durante nuestros años de gobierno, que nos generaron, los avances que tuvimos nos generaron problemas para resolver, porque en la medida que fuimos detectando las situaciones de violencia, es que se nos desbordaban los servicios, es que aparecía el tema de la necesidad de respuesta de política pública, pero ese entrar en la realidad de la vida de las violencias, tanto de las mujeres, pero en los chiquilines, si hay algo que sabemos lo que hemos trabajado en los temas de niñez y adolescencia, previo a estas legislaciones que recién estaban colocando, es la dificultad de la prueba. Y esto lo que consagra, en principio, es el derecho, ¿no?, del padre a ver el niño. Yo puedo hacer un libro de esto porque cuando nosotros instalamos las tobilleras en el Ministerio del Interior, este fue uno de los temas centrales de discusión con jueces, fiscales y defensores, con policías, y también con, bueno, se armó una polémica tremenda porque vos estás frente a una situación, les pongo este ejemplo ¿no? Vos estás frente a una situación de riesgo de vida de una mujer. Entonces,
el juez, la jueza, que puede ser de familia, que puede ser de especializado, que puede ser penal, determina la tobillera. Bueno, lo que no estaba resuelto, y sigue sin estar resuelto, pero se avanzaron ahí, Yoli Zabaleta trabajó muchísimo en este tema, y logramos generar avances en esta medida, aparte, a partir de discusiones bien interesantes, pero es el tema de que los jueces o dejaban sin resolver o decretaban las visitas del padre con tobillera. Frente a una situación de riesgo de vida de la mujer, pero que no es solamente de la mujer, porque cuando hay violencias, los niños sufren violencias directas. A veces hablamos de violencias indirectas, pero en realidad es violencia directa. Y frente a estas situaciones, decretar las visitas para los padres era realmente, bueno, y sigue siendo, porque esto del todo no se resolvió. Entonces acá, en este proyecto, se rompe con un instrumento que es absolutamente, que realmente no nos entra a la cabeza, que es la protección cautelar, sin que exista el tema necesariamente de la prueba por violencia. Y, por lo tanto, el riesgo físico, el riesgo a la integridad física, emocional, básica de salud, es vulnerado a través de estos proyectos. Es decir, eso de determinar de manera preceptiva la tenencia establece casi una condena para los chiquilines. Si es complicado cuando hay conflictos entre el papá, la mamá, o las mamás que se separan, o los papás que se separan, si hay conflicto ya es complejo el tema de la tenencia. Pero si hay violencia, es una condena. Es condenar a los chiquilines y también a las mujeres a situaciones de extrema vulnerabilidad. En esto nos podemos ampliar, pero sé que estoy repasada de tiempo, así que te dejo por acá. Muchas gracias, Marisa. Sabemos que era amplio el tema y aparte como lo dividiste en pequeños, digo, no estaba acorde, y creo que todas las participantes, que ya llevamos 46, 47, están felices de estar escuchando, porque está muy concreto. Bueno, le damos paso a la compañera Silvia Nane, senadora, que ella está dentro del grupo de Mujeres Políticas Canarias, así que un poquito va a hacer referencia a su, bueno, justamente al tratamiento de estas leyes en el Senado. Me anoté para reflexionar con ustedes. De nada, Susana, de nada. Espero que la conceptualización no haya sido muy preconceptuosa. A mí no me gusta hacer los preconceptos, no me gustan en ningún sentido, pero traté de ser lo más objetiva posible y contarles cosas que había vivido, que no me contó nadie. Creo que yo quería empezar por hacer una reflexión respecto a lo que es toda la conceptualización y las acciones que este gobierno trae consigo, ¿no? Y para mí es necesario que tomemos conciencia de que estamos viviendo un periodo restaurador a las políticas previas al 2004, ¿no? O sea, ese proceso se está haciendo carne, no eran solamente promesas electorales. Hay en ese colectivo de la coalición multicolor, hay una genuina voluntad de dar marcha atrás en muchas de las cosas que se hicieron realidad en los 15 años del gobierno del Frente Amplio y que ya venían abonadas por cosas que habían sido iniciadas en los gobiernos de Montevideo con Tabaré. Hay una cuestión también, un razonamiento que a mí por lo menos me ordena un poco cuando digo, mirá lo que están haciendo, y entonces miro y digo, sí, claro, lo están haciendo. Que ha sido una constante
en el actuar político del gobierno, ¿no? Cuando vino la LUC, cuando se trató la LUC es esencialmente un proyecto restaurador en ese sentido, ¿no? Fue el inicio, fue, en mi modo de ver, como marcar la cancha, ¿no? Con la LUC le marcaron la cancha a las organizaciones sociales, le marcaron la cancha al Frente Amplio, y demostraron que cuando levantan la mano son más que nosotros. Esa fue la tónica. Escuchamos a las organizaciones sociales a las corridas, ¿se acuerdan cuando se organizaban aquellas excursiones de las agencias de viaje? Decían, vemos 25 países de Europa en 15 días, que les decían las recorridas de Europa en patines. Bueno, la LUC fue así. La LUC fue tratar de que todo el mundo hablara cortito y rápido, y si total si lo escuchábamos o no lo escuchábamos, era más o menos lo mismo, porque no valía la pena lo que decían. Nada de lo que dijeron cambió un ápice, nada de lo que pasó después. Pero tomaron esa oportunidad, no solamente para marcar la cancha y para mostrarnos que cuando levantan la mano son más que nosotros, sino que también midieron el aceite de hasta dónde íbamos a llegar en algunos temas. Porque si ustedes miran cuando se dio la discusión de la LUC, los temas que salieron después hacia una discusión posterior fueron los temas que realmente podrían haber movilizado más gente para su derogación posterior. Sacaron Antel, sacaron los artículos que obligaban a Antel a compartir su infraestructura con privados, sacaron los artículos de ANCAP, que le quitaban el monopolio de la comercialización y la producción de combustibles, sacaron la seguridad social, y sacaron temas que eran relevantes y que la gente los hubiera defendido en forma inmediata. Nos quitaron la posibilidad inmediata de dar la discusión cuando el tema estaba candente. Después vino la discusión del presupuesto. Y en la discusión del presupuesto se le dio recursos a aquellas cosas que eran importantes para la LUC. El presupuesto terminó de consolidar la visión de este gobierno para los próximos 5 años, terminó de consolidarla porque le puso la plata y porque no le puso la plata a otras cosas. O sea, la LUC marcó la cancha y esto terminó el presupuesto terminó de hacer carne las políticas para los próximos 15 años, y así se le sacó presupuesto a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, y así se le sacó presupuestos base, y así se le sacó presupuesto a la educación, y así se está desmantelando el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Y después va a venir la ley de medios, porque va a venir, y lo de Antel va a pasar igual. Después va a venir la ley de regulación del mercado de combustible, y va a pasar igual. Y después va a venir la seguridad social, que se está viniendo, y va a pasar igual. Y así hay cosas que las van trabajando de a poco, ¿no? Las van trabajando en el tiempo, y en ese tiempo encima nos agarró esta pandemia y nos debilitó un montón de argumentos, porque lo que estamos haciendo todos los días entre las 7 y las 10 de la noche es contar cuántos uruguayos y uruguayas se murieron. Entonces es muy difícil dar ciertas discusiones políticas en este contexto, sin que nos acusen de que estamos mirando para otro lado y que no nos estamos preocupando de lo importante. En el medio de la ley de medios, de la seguridad social, de los combustibles, es notorio que hay un preparar la cancha para ir complicando el ejercicio de otros derechos. Y en este ejercicio creo que se enmarca lo que hablaba Marisa, que si quieren después hablamos un poquito respecto a ese proyecto en particular. No tengo mucho que agregar a lo que dijo Marisa, porque fue muy explícita en eso y muy clara. Pero hay una cuestión que a mí me parece subyacente y que me parece profunda en cuando miramos ese proyecto, y cuando miramos esa... A mí me suena como cuando van armando el campo minado, ¿no? Que van poniendo las diferentes minas en lugares muy estratégicos. Y esta gente está armando un mapa minado muy, muy estratégico. Y
Y es absolutamente ideológico el armado de ese campo minado, y mi percepción, o por lo menos desde donde yo estoy tratando de analizar las cosas para darle transversalidad, es que están estratégicamente atentando contra el concepto de comunidad, contra el concepto de un algo más que nos une permanentemente, avivando esa especie de grieta, que eso lo hacen desde los medios y lo hacen desde una visión que quizá puede ser superficial, pero es profundo, porque es el concepto de la vida en comunidad que lo están minando con otro concepto que es como el concepto de la meritocracia y de la supervivencia por el mérito propio, que es encarnado como en la figura de Robinson Crusoe, ¿no? Ese Robinson Crusoe que parece que empezó a vivir desde el momento que empezó a autovalerse en una isla y que no dependía de nadie y era absolutamente autovalente. Y estamos en una ideología similar a esa donde no se entiende y donde se invisibiliza cómo ese varón heterosexual, autovalente, independiente, que todo lo puede, cómo llegó ahí. Si ese señor llegó ahí bien alimentado como para soportar el hambre en la isla y con las condiciones necesarias para su supervivencia, es porque pasaron un montón de cosas antes. Todas esas cosas que pasaron antes son la noción de comunidad, del cuidado. Alguien lo alimentó, alguien lo cuidó, alguien le enseñó a valerse por sí mismo. Esa es la noción de comunidad que tiene mucho que ver para mí con el cuidado del otro como individuo, y que es lo que me parece que esta gente está atacando, ¿no? Porque no es solamente atacar el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, es atacar los derechos a la escucha de los niños, a que los niños y las niñas y los adolescentes sean escuchados, y es valerse, y ahí sí me voy a meter un poquito en el proyecto, después voy a hacer doble clic en otra cosa, es valerse de esto que ustedes mencionaban, del famoso síndrome de alienación parental, que ahora es famoso, ¿no? Que después le sacaron la palabra síndrome para que no quedara tan evidente que estaban haciendo referencia a una de las cosas más violentas y depravadas en cuanto a lo que es la concepción de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y yo quiero compartir con ustedes unas cosas, porque el señor que instauró la teoría del síndrome de alienación parental, búsquenlo, se llama Richard Gardner. El señor dice cosas del estilo de que los niños sufren porque ante la pedofilia, la sociedad reacciona de forma exagerada. Es un señor que dice que la pedofilia es una práctica extendida y aceptada entre literalmente miles de millones de personas. Es un señor que cuando habla de sus teorías, de cómo tienen que ser los tratamientos de las tenencias en los casos de abuso sexual, ¿no? Y recomienda ciertas situaciones terapéuticas, el tipo dice: mantenga al niño conectado con el abusador. Y en un libro dice: se debe tener especial cuidado de no alejar al niño del padre abusador. La expulsión de un padre pedófilo del hogar solo debe considerarse seriamente después de que todos los intentos de tratamiento de la pedofilia y de acercamiento con la familia hayan resultado inútiles. Es de locos, ¿no? Después dice, por ejemplo, decirle al niño que el abuso sexual por parte de un padre es normal. Es una de las recomendaciones terapéuticas, ¿no? del señor. Y dice: en tales discusiones se debe ayudar al niño a apreciar que tenemos en nuestra sociedad una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adultos y niños. Entonces, ese es el trasfondo. Después le podemos poner otras palabras, pero los trasfondos de estas cosas que vienen son profundamente ideológicos. Son profundamente ideológicos. Son
de una ideología supremacista, meritocrática, de la derecha más rancia y profundamente coherente e impune. Entonces, nosotros podemos ver cosas puntuales y que van siendo coyunturales, y sigo insistiendo con la ley de medios, con la seguridad social, con los combustibles, con todos estos derechos. Pero sin perder de vista que no son cosas tan coyunturales, que vienen en un hilo estratégico ideológico. Y me parece que es fundamental desde el lugar que cada uno ocupa, intentar en su metro cuadrado de seguir mostrando que hay otra forma. Hay una forma de hacer comunidad diferente. Y yo voy a poner un ejemplo porque es un ejemplo que tengo muy cercano, que lo vivo todos los días y que de hecho soy parte de alguna de esas cosas, que es, una cosa es tratar la pandemia como la trata el gobierno nacional y otra cosa es tratar la pandemia con el plan ABC en la Intendencia de Montevideo. El plan ABC de la Intendencia de Montevideo, y no es por hacer propaganda, es simplemente para mostrar un ejemplo de que las cosas se pueden hacer diferente, implementó una mayor atención, se duplicó la atención, por ejemplo, en las comunas mujer. Es un plan que tiene la alimentación como base, la alimentación como ayudando a las ollas, para que la gente vuelva a comer en su casa, sí señor, pero pensando que la gente tiene que comer. Es un plan que tiene una pata en el territorio, que construye calles más seguras para que las mujeres puedan ir y venir a trabajar y que además le pone líneas de ómnibus en lugares donde nunca pasaron. Es un plan donde las policlínicas están entregando los medicamentos que ACE no entrega. Y es un plan que genera condiciones de trabajo. Y que genera condiciones de trabajo poniendo en particular énfasis a las mujeres. Entonces, lo que a mí me parece que tenemos que hacer en forma permanente es seguir mostrando que hay otra forma. Y que esa otra forma quizá no sea inmediata, y quizá no sea para el próximo periodo de gobierno, ojalá que sí, pero si no es, hay que seguir mostrando que otra forma es posible, y que los gurises y las gurisas son, en definitiva, los que van a tener que vivir esa nueva forma posible. Entonces, hay como una cosa que me parece que tiene que ser, yo trato por lo menos de que sea una constante en cada una de las cosas que digo, y es que cuando miremos para adelante, cuando uno mira para adelante, y cuando yo miro cada uno de los proyectos, lo miro siempre para adelante, y no en el cortísimo plazo, de si lo vamos a poder sacar, de cómo vamos a levantar la mano y demás, es el impacto que va a tener para adelante en la visión de la comunidad. Y me parece que esa visión para adelante tiene que ser una visión profundamente generosa, porque si hay algo que no nos pertenece es el futuro. Lo que se viene nunca va a ser nuestro, es de otros y de otras, y sobre todo de los gurises y de las gurisas. Entonces me parece que nos exige una gran responsabilidad en el pensarnos como comunidad y en relación al otro, y darle con todo a ese concepto de la meritocracia de Robinson Crusoe, ¿no? Porque el darle con todo es trabajar con solidaridad, es trabajar con la comunidad como centro y sabiendo que cada una de las cosas que uno hace impacta en el otro, y en los que impacta primero siempre en los gurises y en las gurisas. Entonces, cuando nosotros tengamos que ver, yo no participo en la Comisión de Constitución y Legislación, pero cuando las organizaciones empiecen a ir a la comisión, voy a participar de la comisión para escuchar y para entender, pero estoy casi convencida que cuando haya que defender esto en el plenario, voy a hacer unas presentaciones y voy a poner las frases de este señor, y le voy a buscar el vínculo entre las argumentaciones de los proyectos y las frases de este señor, porque estoy segura que el vínculo está, y porque ese vínculo es profundamente ideológico, y yo no quiero que a los gurises, víctimas de abuso, los hagan vivir con el pedófilo. O sea, no lo quiero. Y estoy tan convencida de que no lo quiero que me parece que voy a ir por ahí, y después de otras cosas, pero me parece que hay que ir a lo profundo, porque es la forma
es la forma de contrarrestar lo profundo. Esto no viene superficial, esto viene en una estrategia. Esto viene en una estrategia de campo minado. Y tenemos que poder transitar en esa construyendo, además. Me parece que ahí están los desafíos. ¿Me extendí mucho? Nada, quería dejarles esas reflexiones, compañera. Nada. Silvia, podés redondear si querés que, digo, tenés unos minutitos más, no estás extendida demasiado en No el sé tiempo. cómo redondear más, vea, no sé cómo redondear más, porque tenía cosas anotaditas así y todo, viste que yo me hago cositas y después me engancho. Respecto al proyecto, me había colgado con eso, que creo que nos van a venir a decir que hay denuncias falsas y van a argumentar cuestión de eso, pero me parece que por ahí el argumento tiene que ser que seríamos muy imprudentes si descartamos la existencia de esas denuncias falsas, pero seríamos también muy imprudentes si no entendemos que lo que viene por atrás es esto de este señor, ¿no? Y que lo que viene por atrás es que en estas organizaciones está lleno de gente acusada de situaciones de violencia y de abuso. Y que garantizarles a esas personas la posibilidad de que puedan seguir en contacto con sus hijos y con sus hijas. Es como decía Marisa, una forma de tortura. Y que la tenencia compartida de común acuerdo existe, y nosotros estamos buscando datos. Eugenia empezó a trabajar en eso y tratamos de ver cuántos, porque esto refiere, a ver, hoy por hoy la judicialización se da solamente en los casos de no acuerdo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se inician expedientes de tenencia compartida. Lo que nosotros intentamos ver era, en la historia, en la lista de esos expedientes, intentamos ver si estaban ordenados por quien iniciaba el expediente, ¿no? Para tratar de ver cuántos eran iniciados por varones y cuántos eran iniciados por mujeres. Y no tienen esa información. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un pedido de datos de acceso a la información pública, y vamos a tratar de ordenar por los nombres de todos los patrocinadores, para entender de qué cifra estamos hablando, porque estamos convencidas que estamos haciendo de que están presentando un proyecto para tratar casos muy puntuales, y entonces los proyectos de ley no pueden tratar cosas puntuales, sino cosas generales y que son de interés de la sociedad. Y nos parece que ahí lo que hay de nuevo es el interés de unos pocos, y que hay que tratar de argumentarlo de todas las formas posibles. Así que entre las argumentaciones estamos buscando números para sustentar esas argumentaciones y demostrar que en definitiva lo que se está haciendo es atendiendo a demandas particulares de gente que ideológicamente comulga de alguna forma u otra con esas atrocidades que les leí. Pero que imagínense que si este señor tiene como 150 libros escritos y dijo todos esos bolazos, y lo compraron y lo toman como un referente, es un tema preocupante. Algunas de esas expresiones que yo les leí del señor son de 1992, no son de principio del siglo. Esa gente existe, ¿no? Y de esos hay que proteger a la gurizada. Y bueno, no sé si redondeé, pero está. No, súper redondeo. Lo que pasa es que nos encanta, estamos todas tan prendidas, que es lo que yo veo, que siempre queremos un poco más. Somos unas pedigüeñas. Somos unas pedigüeñas, porque cuando las tenemos queremos escucharlas más tiempo. No, una cosa que quería decirles es que me tengo que ir 11:30, les quiero pedir disculpas, yo en general estoy todo el tiempo, pero hoy tengo que llevar a Juan, que es el perro de la casa, que se peleó con otro perro y le dislocó el hombro y lo tengo que llevar a sacarle una radiografía, y el veterinario está hasta las 12 y es ahí en Solimar. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, me voy a desconectar y después me conecto desde la camioneta, y la sigo escuchando. No, creo que igual de todas formas, digo, han sido las tres tan claras que han sido, los mensajes han sido, si ustedes los han estado leyendo, de felicitaciones, ¿no? Pero no han habido preguntas. Más que la de la compañera Gloria, que preguntaba sobre la violencia política basada en género,
si valía el protocolo de mujer a mujer. Margarita, capaz que... El protocolo que logramos que se votara a nivel de las estructuras del frente es hecho en general para los temas de violencia política, pero tiene un acento muy específico porque las denuncias que nos llegan son justamente de las militantes mujeres. Obviamente, aquellas vulnerabilidades como una persona con discapacidad, una persona trans, etcétera, una persona mayor, una mujer vieja, esas cosas están contempladas porque se trató de seguir las definiciones que logramos incorporar en la Ley Integral de Violencia, que se pudieron poner todas las poblaciones más vulnerables, por supuesto con una perspectiva de género, pero el protocolo está pensado específicamente por las compañeras que lo redactaron de la unidad temática, por el tipo de denuncias que se recibían. Yo quiero aprovechar dos cosas. Una, que no tenemos todavía la integración del Tribunal de Conducta Política, porque al final quedamos solamente Liliana Pertú y yo integrándolo por motivos diversos de las otras personas. Pero me parece importante que se reflexione, muy especialmente acá en Canelones, por algunas denuncias que hemos recibido. Es muy, por eso yo decía que es muy importante ver las cosas en colectivo, porque a veces decimos que es violencia política algo que es simplemente una actitud distinta de cómo nosotras encaramos la forma de hacer política. Y entonces lo importante es darle soporte a la compañera que ha recibido una agresión o un discurso violento, etcétera, y debatirlo políticamente. De repente no hay que hacer todo el proceso que establece muy claramente el protocolo cuando son agresiones de peso, pero debatirlo, porque creo que forma parte de que nosotras también hagamos un análisis de hasta dónde, al decidirnos integrarnos a la militancia política, estamos dispuestas a dar esa batalla, a aguantar cosas feas, pero a dar la batalla con argumentos con los compañeros, porque si no, no les cambiamos la cabeza. Y para tomar decisiones después en los procedimientos que se establecen, tenemos que dar argumentos de peso de por qué algo es violencia política. Yo digo, seguramente vamos a tener que hacer talleres sobre ese tema, cuando nos podamos meternos en todas las cosas atrasadas, porque tenemos denuncias atrasadas. A mí me han reclamado compañeras que dicen, hace tanto tiempo que la hice, y bueno, pero lo que pasa es que tiene que estar la formalización del ámbito para no ser nada más que una persona aislada que lo define, ¿verdad? Bueno, compañeras, creo que ha sido muy, 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 muy enriquecedora la sala, la charla, el intercambio. Agradecemos a todas las compañeras que llegaron a ser 47, 48 compañeras las que se conectaron y han sido tan claras que, como ya dije, no ha habido casi preguntas, porque creo que todas las dudas que teníamos o que nos podían surgir fueron respondidas en la misma exposición. Como ya puse en el chat, agradecer infinitamente también a todas las edilas que están hoy acá con nosotros, que son muchas, porque eso hace de nuestra unión y de nuestra fuerza en el departamento como mujeres frente amplistas. Agradecer a todas las compañeras que se han conectado del país, porque también nuestro colectivo, nuestro grupo de mujeres FA Canelones, la intención es ir expandiendo esta metodología de trabajo de las mujeres por todo el país, que en cada departamento, que en cada rincón se vayan formando estos grupos para poder trabajar todas estas cosas que nos están pasando a todas,
y lo mejor es multiplicar estos colectivos. No sé si alguna de las compañeras del equipo de formación, Enriqueta, o quiere agregar algo para finalizar. No, está Enriqueta por ahí, no la veo, está en la otra pantalla, se ve. Bueno, entonces cerramos por acá y bueno, hasta la próxima, el sábado que viene tenemos otra reunión abierta. Capaz que Mónica, que estás ahí, querés ya promoverlo del sábado que viene, así las que están ya quedan invitadas. Hola, no sé si se escucha porque tengo mucho problema con la conexión. ¿Se escucha? Sí, Sí. sí. Sí, un poco explicar de que nuestro colectivo de mujeres políticas canarias busca articular con todos los grupos de mujeres frente amplistas que están a lo largo y ancho de todo el país. ¿Ah? Para eso estamos buscando un eje articulador. Los temas que nos interesan, que nos pegan, o que vulneran derechos conquistados. ¿Ah? Por eso vamos a tener una reunión el próximo sábado con la unidad temática de las mujeres y la comisión de género de nuestra departamental. Hay dos aspectos, o tres, o cuatro, o quizás más, pero los que yo pude con mis limitaciones sacar, es la necesidad en torno a ello. ¿Hola? Moni, no sé, Mónica, porque se te cortó. Claro. ¿Qué temas sacaste? El tema fundamental de poner agenda en tu territorio, de poner el tema en la agenda y después actuar, que tengamos este tema en la agenda, actuar para dentro del Frente Amplio y para afuera del Frente Amplio, porque esto lo cambiamos si logramos, parte de esto lo podemos cambiar si logramos que no se vote. Para eso hay que hacer acuerdos y hay que buscar movilizar y acuerdos afuera. No, nuestros votos no alcanzan. Y sobre todo poner en conocimiento a todo el Frente Amplio. A mí me parece que con este tema te pone los pelos de punta. El análisis que hizo del proyecto te pone los pelos de punta. Me parece que podemos empezar a buscar esa articulación que necesitamos las mujeres del Frente Amplio primero adentro y después con todas las organizaciones de mujeres del país. Esto nos da una oportunidad, porque realmente es un horror, ¿ah? Un horror. Y tenemos que tener más conocimiento, porque para poder discutir tenemos que tener argumentos, muchos argumentos, ¿tá? Me parece que tenemos que profundizar un poco más del articulado. ¿Ah? Vimos las líneas generales, tenemos que poder debatir conociendo la particularidad del proyecto. ¿Ah? Nada, era eso nomás. Bueno, agradecer a todas, estaba terminando de contestar. Sandra, ¿querías comentar algo? Que te vi con estaba saludando. Bueno, chicas, un placer enorme. Gracias por todos los aportes. Gracias, Margarita. Gracias, Marisa. Gracias, Nani, Silvia. Bueno, y a todas, como ya dije, las compañeras canarias, que somos todas fundamentales para sumar a este trabajo que es mucho y cada día somos más, y eso es lo más importante. Y creo que el trabajo que estamos realizando en conectarnos, en trabajar también sobre nosotras mismas para comenzar cuando hablamos de violencia política basada en género, nosotras mismas tenemos que trabajar en nosotras. Y ese también es un trabajo que estamos realizando dentro de este colectivo para poder zafar de ese flagelo también que es la política. Un abrazo a todas. Gracias, Beatriz, a ti también. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao. Buen fin de. Chao. Gracias. Besitos. ¡Arriba las mujeres, carajo! Ay, ahí estaba leyendo que se me pasó mientras terminaba, que la compañera, mirá,
Beatriz Cuenca, descendiente de charrúas, ponía que mañana, el 11 de abril, es el día de la memoria de los charrúas. Perdón, Bea, que se me pasó porque fue escrito al final, pero muy importante, muy importantísimo ese aporte y se nos pasó. Inclusive se nos pasó a hacer una proclama, pero todavía estamos a tiempo. Sí, sí. Vale. Arriba, Bea. Vea. Cuando terminemos siempre, todos los sábados, podríamos inventar una palabra nuestra para despedirnos siempre. ¿Está? Sí. Estaría bueno para decir una palabra, una frase nuestra. De mujeres Vasco de Injalá. Despierta, Cano, despierta. Escribila. Escribila en el chat, así nos queda. Sí, porque así lo practicamos toda la semana. Hoy podría ser gracias a nuestros compatriotas charrúas. Besitos. Arriba las mujeres. Lindo, precioso. La verdad que acá veo que siguen conectadas, pero es que yo la verdad que a mí me encantó, fue súper productiva. Yo utilizo la palabra productiva porque era de mi mamá. Ella basaba todo